Hoy me vestí de gala porque los voy a invitar a recorrer un camino largo, pero un tema que a mí me apasiona mucho, que es la historia del documental. No solamente porque hago documentales y es el lugar en donde más cómodo me siento dentro del cine, sino porque también a mí me encanta saber más de documentales, leer mucho sobre documentales y ver muchos documentales, por supuesto. Así que les propongo este recorrido viendo algunos hitos dentro de la historia del documental. Obviamente van a faltar muchísimos, pero más o menos fue una elección bastante arbitraria, pero sobre todo personas que de alguna manera han cambiado la historia del documental. Así que espero que sea más o menos de su agrado. Vamos a guiarnos a partir del texto de Bill Nichols. Bill Nichols, de alguna manera, a partir de 4 categorías, nos dan como rieles para poder ubicarnos y contextualizarnos dentro de este proceso histórico en donde esos documentales suceden, ¿no? Pueden ser tanto clasicistas, etnográficos, pero también sumamente creativos, y artísticos y profundamente investigados, ¿no? El documental contemporáneo, el contemporáneo, junta todo esto, ¿no? Y de alguna manera se convierte en lo que llamo una expresión total, ¿no? A mí me gusta mucho partir de una frase de nuestro gran maestro Patricio Guzmán, documentalista chileno, que dice: un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico, una memoria vacía. Les pido que lean un poco el gráfico y van a ver mi alegría, porque en verdad hoy estamos viviendo un proceso de mucha popularidad con los documentales. No sucedía del año 1943 con el cine documental bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy está pasando algo muy parecido. La gente necesita o se obsesiona por la verdad, digamos. Más allá de que, para decir la verdad, muchas veces tenemos que mentir, me parece que el documental es lo que le entrega al espectador la mayor veracidad, si se quiere la palabra, ¿no? El cine nació documental. Después de ese 28 de diciembre en el café francés, en donde 35 personas miraron por primera vez cine proyectado, vieron documentales. Después viene Méliès y viene toda la ficción, pero el cine nace documental, ¿no? Es decir, vino primero que la ficción y se convirtió, por supuesto, en un documento fílmico histórico por el resto de los días. Vamos a ver la salida de los obreros de la fábrica de Lumière. En pleno positivismo, que era lo que se vivía en esa época, también había algo de ficción. Filmaron escenas callejeras y situaciones de la vida cotidiana, no sé, como la llegada del tren, como el derrumbamiento del muro, el regador regado, que era más ficción, pero sobre todo filmaron escenas callejeras, ¿no? Y esto lo tomaban como atracción. Pero permítanme también dudar un poco de la honestidad de los hermanos Lumière. La supuesta realidad filmada por los inventores, sobre todo en la salida de los obreros, fíjense que se filmó 3 veces hasta que lograron lo que estaban buscando. Este filmar 3 tomas, ya hay un elemento ficticio dentro de ese documento, ¿no? Entonces, aunque sin duda buscaban esa realidad y representarla al espectador como atracción, también había elección, ¿no? Pero bueno, se han convertido en referencia y dato histórico de una época, los vestuarios, los medios de movilidad, sobre todo miren la cantidad de mujeres trabajadoras que salían de la fábrica. Es difícil reconocer cuáles son los límites del documental y la ficción. ¿Podemos llegar a delimitar y saber concretamente qué es un documental y qué es una ficción? Bueno, hay algunos elementos que nos pueden llegar a ayudar, sobre todo algunas citas, ¿no? Como dice Rabiger, dice: el documental explora personas y situaciones reales. A mí me parece súper interesante porque ya lo vamos a ver a eso, ¿no? Pero
lo que me parece que es válido acá es que no aparece la palabra antiguo o no aparece la palabra historia, que uno lo relaciona muy rápidamente. El documental tiene que ver con la historia. Y no, porque, por ejemplo, Peter Watkins en un documental maravilloso que se llama The War Game, en realidad retrata un documental que cuenta el futuro, digamos, un documental futurista. Entonces, no puede ser tampoco el límite de lo histórico o lo pasado, ¿no? A mí me parece mucho más acertado lo que dice Grierson. Grierson es el padrino del documental, en verdad es el que acuña por primera vez o le pone el sustantivo al documental de Moana de Flaherty, en donde dice, bueno, esto sí es un documental, y a partir de ahí se convierte como en un género, ¿no? Y dice el documental como tratamiento creativo de la realidad. Por experiencia personal, yo no me siento a escribir un documental, yo me siento a escribir. Y después la ficción viene a ayudarme con un montón de recursos que yo tengo en la mano para poder escribir. Pero me parece que la ficción nos roba más a nosotros los documentalistas que nosotros a la ficción. Seguimos con los límites de la ficción. Bueno, ¿qué es lo que se dice de la ficción? La ficción es autosuficiente porque no necesita una realidad preexistente, que sí necesitamos los documentalistas, ¿no? Que ese es nuestro terreno. Bueno, lo que hace la ficción es crearla para luego rodarla, ¿no? Un segundo elemento es la espectacularización de la acción, sobre todo si pensamos en las películas de acción, ¿no? Frente a la acción cotidiana, frente a esa acción más real, si se quiere. Y un tercer elemento que sí me parece sumamente identificable, que son los personajes versus las personas, ¿no? Esas personas que nosotros filmamos en el documental y que las retratamos, una vez que dejamos de filmar y nos vamos de ese rodaje, las personas siguen siendo personas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo el espectador sabe que es un documental y que es una ficción? Entonces ahí empiezan a crearse un par de elementos un poco más simples, ¿no? Bueno, hay códigos diegéticos. Nos sentamos y nos ponemos cualquier cosa y rápidamente identificamos qué género es, ¿no? Esos elementos narrativos, elementos diegéticos, planteamientos argumentales, las iconografías, la preocupación temática, son elementos que a nosotros nos dan y nos definen qué es lo que es un documental y qué es lo que no lo es, ¿no? Pero lo cierto es que hoy todos los géneros están contaminados y se crearon subgéneros y se crearon metagéneros cuyas fronteras son más débiles todavía, ¿no? Es como para establecer esas clasificaciones férreas hoy es muy difícil, ¿no? Por eso vamos a guiarnos igual a partir de la guía de Bay Nichols, que en realidad estas distinciones que en principio aparecen como luminosas y clarificantes, pueden ser muy engañosas, pero vamos a ir tras de Nichols. Cada modalidad que plantea Nichols tiene un predominio de procesos históricos, pero también en regiones y países. Él plantea 4 modalidades, ¿no? El documental expositivo, que tiene más que ver con Grierson y Flaherty, y que tiene mucho de esa cosa del narrador omnisciente, de la voz en off, de la música, pero que no deja de ser un documental expositivo. Un segundo, que es un documental de observación, que en realidad Nicole toma a Wiseman, que lo vamos a ver, y que tiene mucho de esa cosa del narrador omnisciente, de la voz en off, de la música, pero que no deja de ser un documental expositivo. Un segundo, que es un documental de observación, que tiene la contemplación o el voyerismo, ¿no? Y obviamente condicionado a esos equipos de grabación que aparecen en los años 60 y que permiten filmar casi solo un documental. En este segundo punto hay un desencanto con el anterior movimiento que era el documental expositivo, ¿no? Que tiene algo más moralizante, ¿no? Esto es registrar pero sin inmiscuirse.
Pero esta modalidad también tiene un límite, ya que se centra en el momento muy presente, muy contemporáneo. Un documental interactivo, dice Nichols, y a esto lo pone a Jean Rouge, que hace más evidente la perspectiva del realizador. Inclusive en esta modalidad se pueden ver cámaras, se puede ver micrófonos, y eso lo hace o buscan un poco más la disponibilidad del realizador y de la verdad a partir de mostrar los equipamientos, ¿no? En esta tercera modalidad hay un elemento clave, es decir, poner en evidencia el dispositivo, entrar en contacto con los individuos de una forma directa, sin volver a una exposición clásica, ¿no? Pero entrar en contacto muy fuerte y muy interactivo con esas personas a las cuales entrevistaban. Y un documental reflexivo, Bertov, Raúl Ruiz, que es más introspectivo, en donde la representación es más evidente y ponen como la impresión de la realidad, pero no solamente esto, sino la contemplación de estamos haciendo un cine, ¿no? y pensado a partir de eso, ¿no? Y esta cuarta modalidad, por ahí podemos ver como algo más profundo, pero en realidad transmite todos los problemas del registro y de esa realidad, ¿no? Es más introspectiva, utiliza muchos recursos que otros documentales, pero los lleva al límite, ¿no? Para que la atención del espectador recaiga tanto sobre el recurso como sobre el efecto de esos recursos, ¿no? La narrativa, es decir, la perspectiva moral, política, ideológica y el realismo, o lo que podemos llamar como el verosímil cotidiano, aparecen en cada una de las cuatro modalidades. Pero cada modalidad despliega los recursos de la narrativa y el realismo de un modo distinto, que lo vamos a pasar a ver. El documental expositivo es parecido al ensayo o al informe expositivo clásico y es el principal para transmitir información. Varios recursos con respecto a esta modalidad: la voz en off, la música que no es diegética, sino que es la ajena a esa escena observada. Los intertítulos también es otro de los recursos clásicos del documental expositivo, las reconstrucciones y sobre todo la entrevista, dice Nichols, ¿no? Los entrevistados aparte no saben mucho y no pueden deslumbrar la totalidad de la obra, no saben qué es lo que va a quedar, solamente el realizador tiene ese universo que va a plantear y lo que hace esa entrevista es valorar y dar por sentado o servir de testigo de ese argumento del realizador, ¿no? Este tipo de modalidad también tiene la impresión de la objetividad, es buscar esa verdad imposible, pero por lo menos da la fantasía de que es verdad. El montaje tiene que ver más con un tiempo de la ficción, en base a esa diacronía de causa y efecto, ¿no? Es decir, la narrativa está muy bien cuidada y cuidadosamente justificada, si se quiere, ¿no? Vamos a repasar dos películas de Flaherty. Nanook, el esquimal, un clásico que se dice que aquí comienza en verdad el documental en el cine, y Moana, que es la película más perfecta por ahí de Flaherty, ¿no? Nanook, el esquimal del año 21, aparte de ser un buen documental, fue un éxito comercial. A partir de ahí, muchos documentalistas van a imitarlo a Flaherty, van a salir a explorar, van a salir de viaje en expediciones con su cámara, ¿no? En este documental, el propio protagonista es quien lleva el peso de la narración, ¿no? Nanook, desde el título, ya está armado como el protagonista de esta película, ¿no? Y empieza a hablarse ya el cine de realidad, ¿no? Estructurada a partir de la narración. Y obviamente supera a todos los documentales anteriores que solo mostraban lo que pasaba, ¿no? Vemos acá la famosa secuencia que muestra a Nanook cazando una foca. Sobre todo es interesante que ustedes puedan ver cómo toda la secuencia está construida a partir del suspenso, ¿no?
Y tiene que ver mucho con este suspenso construido por Flaherty, lo que habla Bazin, André Bazin, un teórico de la Nouvelle Vague francés, y qué sé yo, que tiene un libro maravilloso que es El cine, que para mí es una Biblia, y tiene un capítulo denominado El montaje prohibido, ¿no? En donde él dice: no le está permitido al realizador escamotear mediante un campo y contracampo la dificultad de hacer ver dos aspectos simultáneos de una acción. Y él pone el ejemplo de Lamouris, que es un director francés, bueno, el director del Globo Rojo, pero un cortometraje anterior que se llama Crin Blanca, en donde él pone dos ejemplos, uno acertado y otro un error, ¿no? Como ven acá, la secuencia de la casa del conejo, en la que siempre tenemos simultáneamente en campo, es decir, en encuadre, los tres elementos: el caballo, el chico y la presa, ¿no? Pero, como vemos acá, todo lo contrario, que es la captura de Crin Blanca, ¿no? Cuando el chico es arrastrado por el caballo, y lo que le molesta a Bazin, y que tiene mucha razón, es que al final de esta secuencia, cuando el caballo se detiene, la cámara no nos muestra la proximidad física del caballo y al chico, ¿no? Y a eso él le llama montaje prohibido, ¿no? Una panorámica, un traveling para atrás, solucionaba todo, de ver al caballo y al chico. Esta simple resolución, dice Bazin, hubiera autenticado todos los planos anteriores. Y tomo el ejemplo de la Crin Blanca para contrastarlo a la escena de la casa de la foca de Nanook, famosa justamente porque Bazin hace un estudio sobre esto, ¿no? Bueno, por eso decíamos, Nanook se acerca bastante a la ficción en su construcción, ¿no? El realismo reside acá en la unidad del espacio. Bazin propone en base a esta escena una ley estética. Cuando lo esencial de una acción depende de la presencia simultánea en el cuadro de dos o más factores, el montaje está prohibido, dice. Fíjense, de nuevo, ¿no? Esto de el conejo, el caballo y el niño, como la foca y el cazador y el agujero, ¿no? Sería inaceptable que Flaherty no nos mostrara, dice Bazin, en un mismo plano el cazador, el agujero y la foca. Si no, estaríamos construyendo algo inverosímil. Después, poco importa que la escena se fragmente posteriormente según el criterio del realizador. Es decir, y termina Bazin diciendo que la imagen de Nanook acechando a su presa en el borde del agujero en el hielo es una de las más bellas del cine. Y volvemos al cine expositivo, en donde hay una cronología de la imagen y la argumentación, impulsados obviamente por la marcha de causa-efecto, premisa-conclusión, problema-solución. Fíjense de nuevo la escena de Nanook. Bueno, Flaherty fue uno de los primeros en plantear la identificación con la cultura y el pueblo que iba a registrar, ¿no? Y un conocimiento profundo de sus personajes, es decir, esto le llevaba a la convivencia. Por eso se puede decir que es el comienzo del cine etnográfico, ¿no? Decía Flaherty que había que impregnarse de todo lo que sea posible: olores, colores, situaciones, objetos, lugares, y conocer mucho su historia, conocer las necesidades de esos personajes, los comentarios, los intereses. Y todo eso te da la estancia prolongada en el lugar y convivencias previas en ese lugar en donde vas a filmar. Es decir, se filmaba en los lugares que vivían esos personajes y con esa gente, ¿no? Y el sentido dramático se armaba en el montaje, en la selección y el orden que le daba. Por eso hablamos de la construcción del documental. Bueno, Moana, que es otra película de 1929 de Flaherty, por ejemplo, le lleva 3 años de investigación con los nativos de Bora Bora. Después del éxito de Nanook, lleva a toda su familia a vivir con los nativos de Bora Bora. Pero además incorpora 2 elementos fundamentales y técnicos, ¿no? El celuloide pancromático, que
que tiene mayor fidelidad y una profundidad de colores en la naturaleza y la piel humana, que en el blanco y negro es el gris, digamos, tenía como mucha más calidad de definición. Y otro elemento importante de la técnica que no lo había usado en Nanook es la aplicación de los teleobjetivos para filmar a mayor distancia, y eso le permitía la naturalidad de los personajes, es decir, ya no necesitaba estar cerca de esos personajes. Eso hacía más natural los movimientos de esos personajes, ¿no? También lo traigo a Barroso para que explique a Don Flaherty. Él dice que hay tres elementos para que sea un documental auténtico: una selección hábil, tanto del personaje como de la temática y de los lugares, una mezcla de luces y sombras cuidadosas y situaciones dramáticas o graciosas. Estos tres elementos que tienen que ver con la película de Flaherty, me parece que sirve también para este límite que estamos buscando entre el documental y la ficción. Una persona sumamente necesaria para el documental es nuestro querido John Grierson. Y en verdad se convirtió como en el abanderado teórico y defensor del género, pero también de alguna manera descubridor del género, ¿no? Él había fundado la Escuela Documentalista Británica, ¿no? Aparte de ser un teórico, arma en 1929, fíjense, en el mismo año de Moana, esta película que se llama La Deriva, ¿no? Será John Grierson el que subraye a Moana como la primer película documental, ¿no? Por eso vuelvo a la cita del comienzo, ¿no? El documental es un tratamiento creativo de la realidad. Centinaia di migliaia, forse milioni di persone che formano come la corrente incessante di un fiume, che però Al neorrealismo se lo conoce mucho como un movimiento de ficción, pero en realidad tiene un antecedente muy fuerte a partir de Rossellini con una película que se llama India, que era una película muy preocupada por la realidad humana y social, ¿no? Y una mirada más próxima al documental que la ficción, que es lo que me parece a mí que tiene el neorrealismo italiano, ¿no? Escenarios reales, personajes reales. India, que es de 1959, tiene un valor superlativo personal para mí, porque en verdad es un proyecto que nace para la televisión y que termina en el cine, ¿no? Y en los dos lugares funcionó muy bien y fue un éxito, India, ¿no? Muy parecido a lo que les pasa a Disney con el cine y la televisión, ¿no? Que hace dos documentales que se llaman La Isla de la Foca en el 48 y El Valle de los Castores en el 50, y en realidad es para los dos formatos, para la televisión y el cine. Y en los dos lugares funcionan muy bien. Fíjense que todos estos elementos tienen que ver más con la ficción que el documental. El documental como historia organizada, ¿no? Dice Barroso. Los documentales requieren una historia de cierta calidad, personajes interesantes, tensión narrativa y un punto de vista integrado. Si nosotros pretendemos convencer a la audiencia de que nuestra película es justa y es fiel, equilibrada y por lo menos buscando esa veracidad, el conocimiento del tema que vamos a elegir debe ser por lo menos exhaustivo, ¿sí? El material que vamos a emplear tiene que ser muy convincente y muy creíble por sí mismo. Fíjense que todos estos elementos de aparentar esa objetividad que dice Barroso tienen más que ver con los mitos y leyendas de los cuentos populares o de la narrativa más antigua de la humanidad, ¿no? Es decir, una historia de cierta calidad, personajes interesantes, tensión narrativa y un punto de vista integrado. Todo esto tiene que ver en la modalidad expositiva que plantea Nichols. Y por último, dentro de esta metodología, me gustaría que conozcan a Arne Suxdorf, que es un director sueco que lleva al límite el documental, tal vez influenciado por la televisión y por los éxitos de anteriores documentales. ¿Qué es lo que hace Arne? Es usar trípode, usar traveling, usar iluminación artificial, es decir, muchos recursos de la ficción. Y un elemento más, van a ver muchas escenas armadas, construidas como la ficción.
pero también, por ejemplo, Arné hacía muchos documentales de naturaleza y trabajaba con animales silvestres amaestrados, o también recurre al cebo para provocar situaciones como la caza o la procreación, que era lo que necesitaba mostrar, ¿no? En base a Arné, dos citas que a mí me parecen fundamentales. Uno del gran Orson Welles, que también hace un documental que se llama Fake, F por Fake, en donde dice algo que me parece fundamental. Los mentirosos profesionales esperamos poder ofrecer la verdad. Es decir, la única forma de poder decir la verdad es mentir, ¿no? Es muy interesante. Pero también voy a recurrir de nuevo a Zen, que dice, no hay realismo en arte que no sea ya en su comienzo profundamente estético. Esta cita de Bazin tiene un link directo a lo que era los documentales de Zuckdorf, ¿no? Saben que Zuckdorf también trabajó durante un par de años, pero vivió mucho tiempo en Brasil, ¿no? Y un poco criticaba el cinema novo brasilero porque decía que priorizaban la política por sobre la poesía, ¿no? Si vemos cualquier película de Arné vamos a ver muchos planos poéticos y armados, ¿no? Pero bueno, en Brasil hace una película maravillosa que se llama Fábula, tal vez la película más perfecta, aunque muy criticada por el Estado brasilero que había producido la película, ¿no? De alguna manera no era la imagen que quería que se vea de Brasil, una imagen de la favela brasilera, ¿no? Inclusive hasta hubo amenaza de bomba en el cine en donde se estaba estrenando Fábula. Así que, bueno, ese es nuestro último ejemplo de Arné Zuckdorf, que murió no hace mucho.